¿Qué dice la Biblia sobre la Pascua? En el Antiguo Testamento tenemos la primera celebración de la Pascua, su institución. Y en el Nuevo Testamento, la interpretación del símbolo que siempre representó. Esto que les estoy hablando es abordado en lo que se denomina teología bíblica. La teología bíblica nos dice que toda la Escritura tiene un mensaje unificador. Es decir, que desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla del reino de Dios y del Rey que viene a establecer su gobierno y a buscar a su pueblo para que gozosamente se sometan ante él. En este sentido, la teología bíblica lo que hace es interpretar todos los acontecimientos, las historias, los mandamientos del Antiguo Testamento y nos explica a la luz del Nuevo Testamento y nos muestra cómo todo eso se culminó en Cristo, el clímax de toda la Escritura. Asimismo, entendemos cuál es el verdadero significado de la Pascua, qué es lo que siempre significó. Y lo que el Nuevo Testamento y Jesús mismo hizo fue interpretar estas historias del Antiguo Testamento. La primera vez que aparece la palabra Pascua en la Biblia es en el capítulo 12 del libro de Éxodo. El vocablo Pascua deriva del hebreo Pesaj y del griego en el Nuevo Testamento Pascha y significa pasar por encima, pasar por alto, dejar a un lado. ¿Cuál es el contexto de esta historia? El pueblo de Israel había quedado en cautividad en Egipto cuando estaba reinando Tutmosis III. Dios llama a Moisés, un israelita que había sido criado como un egipcio y como un egipcio de la realeza, y lo llama para decirle que por medio de él iba a liberar a los israelitas de la esclavitud que estaban en el pueblo de Egipto. Entonces Moisés se presenta ante Tutmosis III y le dice: Faraón, Dios me ha mandado a decirte que liberes a su pueblo. Y Tutmosis III le responde lo siguiente: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Obtuvo la respuesta de Dios y Dios se manifestó y le mostró quién es el Señor por medio de 10 golpes, lo que nosotros comúnmente conocemos como las 10 plagas. Y Dios manifestó su poderío sobre todo ídolo, sobre toda falsa deidad y sobre toda falsa creencia del pueblo egipcio. Después de haber anunciado la última plaga o el último golpe, Dios mandó a Moisés instituir la Pascua. ¿Qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Según nosotros podemos ver en toda la Escritura, y según también nos cuenta la tradición judía, ellos tenían que imponer sus manos sobre un animal sin mancha. Simbolizaba que imponían sus manos y oraban sobre ese animal, que los pecados de ellos y de sus familias eran transmitidos a ese animal y luego era sacrificado en lugar de esa familia. Fíjense que el profeta Ezequiel nos dice: no dejaron los ídolos de Egipto. Esto quiere decir que no solamente los egipcios merecían la ira de Dios por su idolatría, sino que el mismo pueblo de Dios, los mismos israelitas, se habían constituido como idólatras y por eso ellos también merecían la ira de Dios. No me sorprende que Dios haya pasado por las casas egipcias y haya quitado la vida de sus primogénitos manifestando su ira. Eso no me sorprende, porque eso revela su justicia y su santidad. ¿Saben lo que es sorprendente? Que Dios pasó por la casa de los israelitas y tuvo misericordia cuando debió haber ejercido justicia. Manifestó su gracia cuando debió haber derramado su ira. ¿Por qué? Porque ellos habían pintado los dinteles de sus puertas. En sus puertas estaba la sangre del cordero, que simbolizaba que alguien había muerto como un sustituto.
Y por eso Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan el Bautista: este es el Cordero que viene a morir en lugar de los pecadores. Así como el Cordero de Pascua murió para recibir la ira de Dios en lugar de los israelitas, Jesucristo vino como el Cordero de Dios para recibir la ira de Dios en lugar de los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Entonces, cuando estés en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, en el almacén, y alguien hable de la Pascua y del conejo y del chocolate, una buena manera de compartir el mensaje del Evangelio de salvación, del Cordero que es digno de recibir toda gloria, honra y alabanza, es preguntarle a la persona: ¿conoces el verdadero significado de la Pascua? ¿Alguna vez alguien te explicó por qué celebramos la Pascua? ¿Alguien te dijo qué dice la Biblia sobre la Pascua? El apóstol Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Eso significa que Él vino y recibió la ira de Dios para regalarnos la entrada, la amplia entrada en el gozo eterno. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra fe en Él. Pero déjame decirte que si rechazás al Hijo de Dios, no hay otro Salvador y no hay esperanza fuera de Él. Por otra parte, quiero aprovechar para señalar que este es el significado de la sangre de Cristo, que nos cubre la sangre de Cristo. En un sentido, como fueron marcadas las puertas con la sangre del Cordero, nuestras almas fueron cubiertas con la sangre de Cristo. Pero esto no es una especie de conjuro mágico como algunos lo usan, sino que la sangre de Cristo significa la muerte de Cristo. Significa que Cristo murió en lugar nuestro, pero no solamente murió, sino que resucitó al tercer día, dejando la tumba vacía y demostrando que el Padre aceptó castigar a su Hijo en lugar de los pecadores. Y Cristo, al resucitar, demostró que puede también levantarte de entre los muertos en el día del juicio final y delante del juez justo, a decir: este pecador merece tu ira, oh juez, pero yo, su abogado, ya pagué esa condena. Y si querés saber más sobre esto, te aliento a que mires este video en el que Paul Washer te va a ayudar a compartir el mensaje del Evangelio con tu familia cuando le preguntes: ¿cuál es el significado de la Pascua?